Bienvenidos una vez más, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Como verán, nos encontramos en el Círculo Médico de Florencio Varela, una institución con 80 años de presencia en la localidad. Una entidad que ha sabido entender, defender y brindar a su población las mejores prestaciones. Si les parece, acompáñenme, vamos a tener el honor de escuchar la palabra de su presidente, el doctor Roberto Angeletti. Ahora sí, estamos en presencia de su presidente, el doctor Roberto Angeletti. Roberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer poder estar aquí. Si te parece, como para introducir esta entrevista, hablar un poquito acerca de la situación actual de la localidad respecto de lo que es el virus, ¿no? Que hoy es el tema quizá que está en boca de todos. Sí, en realidad estamos muy preocupados, como debe estar seguramente las ciudadanas cercanas y el país, la provincia y el país. Nosotros, una población importante de casi 600.000 habitantes, con las características que tenemos de ser un lugar de gran extensión, de barrios periféricos y demás. Tenemos dos clínicas solamente, una clínica casi en su totalidad de atención de PAMI y una clínica privada. Las dos están hoy día prácticamente en su totalidad de ocupación, entre el 99 y el 100%, y solamente atendiendo COVID, que eso es un gran problema. Y el hospital local, con los hospitales modulares y los lugares que tenemos asociados, que hicimos con el comité de crisis, para, tener en observación pacientes en otro estado de infección o en, una investigación de infección. Eso hace de que tenemos prácticamente un 80%, 80 y pico por ciento también en la parte pública de ocupación. Bien, perdón, consulta, doctor. Este factor de ocupación tan elevado, este porcentaje tan elevado de ocupación, ¿qué representa para entidades como ustedes? O sea, ¿ven un colapso próximo? ¿Ven preocupación? ¿O es un porcentaje el cual se viene manejando y a medida que van apareciendo nuevos infectados y se van reponiendo otros, se va manejando? Sí, el Círculo Médico de Florencio Varela, en su faz política, todo el tiempo estuvo principalmente atrás de los médicos para sostenerlos en sus cuidados de salud y en sus cuidados psicológicos. Porque evidentemente veíamos, lo primero que veíamos un agotamiento del grupo médico y en segundo veíamos una infección que tenían los colegas, y entonces eso iba en deterioro de la atención posterior. Así que estuvimos permanentemente sondeando el estado del grupo de salud o el recurso humano. Basados en lo que ocurría, lo que podía ocurrir, esto es una cosa de aprendizaje diario, es decir, la polinformación en algún momento nos parecía que era importante y después nos sobrepasaba, porque era tan... Es un arma de doble filo ese, ¿no? Claro, porque en realidad no sabíamos si era cierto o no era cierto. Entonces los tratamientos, la vacuna que venía, que no venía, bueno, esas tormentas de información que después se derrumbaban y caían en la depresión y en el qué hacer. Bueno, fue un momento bastante difícil y obviamente continuamos en esta situación, y hoy día estamos en preparación de verlo a los colegas, estar preparándolo bajo incentivos de partes científicas, bajo Zoom o información verbal cuando podemos, de cómo preparar hoy día a los médicos de la localidad en el post-COVID. El post-COVID es un concepto interesante que todavía hoy es una incertidumbre, porque hablamos del post, pero no sabemos cuándo termina esto. Y a medida que se va prolongando, hay un montón de factores que se van agravando, ¿no? Antes de entrar en el post-COVID, me gustaría me des un pantallazo para la gente de todo lo que tiene que ver con prevención y con cuidados que hoy debemos tomar. Si bien la gente escucha esto en todos lados y constantemente, siempre es bueno refrescarlo para tenerlo en mente. Sí, todos los cuidados que se hicieron, incluyendo el aislamiento social, fue muy importante. Es decir, los cuidados personales,
y los cuidados sociales era la base de todo esto. Si nosotros hoy, ya con el diario del lunes o el diarito del lunes, vemos cómo era nuestro comportamiento biológico, bueno, podemos decir que realmente no era muy bueno. ¿Sí? ¿Qué hacíamos cuando veníamos de trabajar? ¿Qué hacíamos con los productos que traíamos de las góndolas de los supermercados? ¿Qué hacíamos cuando íbamos al cajero? Bueno, evidentemente no teníamos, digamos, una conducta biológica. Eso no quiere decir que en el aspecto parecíamos limpios. Estamos hablando el ser limpio biológicamente. Todo eso lo hemos cambiado y hemos aprendido de a poco, a pesar de que, bueno, que hay lugares donde eso vemos que se expande, no se tiene en cuenta y que después aparecen los contagios. Pero hoy a la población decirles que no hay que relajarse. Estamos en un momento, vaya a saber cuál. Para algunos estamos en una meseta, para algunos todavía no llegó el pico, para otros estamos en un deterioro del virus. Bueno, el diario del lunes nos va a decir, pero mientras tanto, nuestro concepto es no relajarse, continuar. Y es más, aquellos que decían que habían tenido el COVID y estaban como protegidos, no lo hagan. Es decir, cuídense más. ¿Por qué? Le voy a decir. Porque ustedes cuidándose tuvieron COVID. Entonces, evidentemente, algo no hicieron bien. O hubo alguna circunstancia que los sorprendió sin que se dieron cuenta. Hoy día, con lo que estamos viendo, que hay una porcentualidad de gente que vuelve a infectarse y que no le va muy bien a los que se reinfectan, el que ha hecho COVID, que presuntamente creía que tenía anticuerpos, ojo, es el que más se tiene que cuidar. Creen que están inmunizados. Quieren que están inmunizados y es el que más se tiene que cuidar. Bien. Doctor, vamos a ir a un breve corte. Voy a introducir el próximo bloque. Voy a cerrar con una pregunta que vamos a reiterar al principio del próximo bloque, que tiene que ver con la intervención de los medios sobre la información que estamos dando de esta patología, de esta enfermedad, cómo afecta a la sociedad en cuanto al miedo, en cuanto a la toma de decisiones y por qué vemos esas dos varas tan distintas de medir, ¿no? El que realmente ve el virus como algo normal, como si fuera una gripe, como si fuera un resfrío, que por ende toma acciones que evitan el cuidado o ponen en riesgo al resto, y la otra parte de la gente que está con mucho miedo y que su agenda está totalmente cerrada y en cuarentenada totalmente, ¿no? Si te parece, vamos un minuto al corte. ¿Cómo no? Y arrancamos con eso. Bien, doctor Angeletti, estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Si te parece, me gustaría hablar de lo que cerré el bloque anterior. ¿Cuál es la influencia que tienen los medios en este tema? Los medios fueron parte, digamos, de la primera información. No hubo una política de Estado, a mi entender. Claro, ahora con 8 meses o 7 o 8 meses de experiencia uno podría decir que tendríamos que haber hecho al principio. Entonces uno diría, ¿hubo que instalar la cuarentena casi en forma inmediata o hubo que haber tenido ese mes y medio de preparación? Con la experiencia que tenemos del N1H1, donde hubo preparación de la gente y pudimos vencer el virus de otra manera. Los medios de comunicación basados quizá en la hiperinformación que venía de Europa y ante los temores de las situaciones que venían en Europa, obviamente que aceleraron los puntos de gravedad y de posibilidad de expansión de la virosis. Entonces la gente, ante la presión que tenían y ante los medios de comunicación donde se hablaba de muerte, sobre culturización del problema o educación del problema, evidentemente sobrepasó el tema muerte sobre todo y entonces aparecieron los generaba un encapsulamiento directamente de la gente. Pero por otro lado, hay gente que se la toma a la ligera y argumentan, ¿no? Que este virus es un virus con una tasa de mortalidad muy baja y que realmente no es peor que ninguna de las patologías hoy a nivel de mortalidad, ¿no? Eso es cierto porque la letalidad de este virus es por debajo del punto 2. Bueno, ahora con el tema de los nuevos muertos parecería que llevó a un 3 y pico, pero de todas maneras tiene una letalidad baja.
es de recordar la que tenemos en mente, por lo menos, que es la fiebre española en el 1918, tenía una letalidad del 12%. Y de eso justamente quiero hablar porque ¿por qué hubo tanta letalidad en ese momento? Y una cosa formidable que uno observa. Miren, en el 18 España venía de la posguerra, entonces había depresión, había hambre, todo lo que hace la inmunología negativa para el ser humano. Que quizá eso fue lo que ocurrió en ese momento y provocó casi ha diezmado la mitad de la población española en 1918. Nosotros no tuvimos eso, pero sí tuvimos la instalación del miedo o el gran susto que esto ocasionó y quizá la depresión o quizá el mismo miedo bajó los niveles de inmunología y por eso se vio esa rápida repercusión que pudo haber tenido el virus, ¿no? En el mundo y obviamente también en la Argentina. Es llamativo esto, y observen, en el 18 había una revista que se llama Caras y Caretas, y esa revista era la crítica del momento. Y aparece, digamos, como figura un hombre de frac con sombrero, que por ahí sería, digamos, la vestimenta de aquel entonces, pero llamativamente tenía tapaboca, tenía cartelitos que decía lavarse las manos, distancia social, higiene corporal, higiene de la vestimenta. Pasaron 100 años y eso sigue hicimos lo mismo solamente. Después ahora, bueno, está la expectativa de la medicación, la expectativa de la expectativa, sí, sí, que no es todavía no está razonada. O sea que 100 años, ¿qué ganamos? Bien. Bien, es una pregunta para plantear. Y con los avances tecnológicos, con todas las cosas, ¿no? Volamos a Marte y usamos el mismo tapabocas, nos lavamos la mano igual, hacemos exactamente lo mismo. Este concepto que empezó a gestarse, digamos, en el consultorio con mis colegas, después lo transferí a Calcículo, lo transferí al comité de crisis en las charlas que tenemos, ya empezamos a ver en el transcurso de los días de consultorio que una proporcionalidad de pacientes que vienen han tenido COVID. Y están poliinformados, pero no informados concretamente de lo que tienen que hacer y cómo estudiarse. Los pacientes post-COVID, digamos, bajo distintas condiciones de haber tenido la virosis moderadamente, asintomáticamente, síntomas menores o haber tenido neumonías, en todos alguna situación ha quedado orgánica. Lo primero que vemos en el transcurso de estos pacientes en el interrogatorio es que tienen una disnea psicótica. O sea, ellos dicen que respiran mal, que no respiran, y cuando uno los somete al oxímetro están saturando a 98 y con una frecuencia que indicaría que están normales. Pero le ha quedado esa secuencia de, digamos, de respirar mal o tener problemas respiratorios, porque el tema era, van a respirar mal, era como algo instalado. Después, eso... Bueno, fue uno de los mensajes quizá que se dieron con mayor fuerza, claro, ¿no? Claro. Que tiene que ver con los problemas respiratorios. Claro, que obviamente que el paciente que tenía comorbilidad como componente asmático, respiratorio, que era el que más sería problemas... Sería una especie de hipocondría lo que está comentando. Exactamente, sí. O sea, es un trastorno psicológico que se genera a través de una información que se toma con miedo. Se pusieron fóbicos los pacientes, ese es el punto. Y entonces, pero hay que investigarlo, es decir, hoy día investigar un paciente con un laboratorio, ver una placa de tórax, ver un electrocardiograma, ver cómo le quedó el corazón, porque evidentemente han hecho miocardiopatías, se llaman, dilatadas, como provocan muchas otras virosis sinciciales. También esto ha provocado digamos, una patología que podía llegar a la insuficiencia cardíaca. Pero también hay pacientes que sabemos que tromboembolizaron y tienen repercusión neuronal. No sabemos cuánta repercusión neuronal. Estos pacientes, para, digamos, la salud pública y para la salud privada va a ser muy costoso de seguirlo. Es decir, habría que ver
qué cosas hacer, qué protocolo. Hoy día, por ejemplo, sabemos que el gold estándar de saber cómo quedó el corazón es una tomografía, una resonancia magnética, que es de alto costo, que todo paciente debería, digamos, tener la posibilidad de hacérsela. Entonces, debería estar dentro del plan médico obligatorio. Claro. Entonces todavía no se hizo un protocolo. Nosotros dentro de la Sociedad de Cardiología estamos tratando de hacer un protocolo de acción sin ser excesivos, que obviamente pero para se ser va modificando día a día con la nueva noticia, ¿no? Exactamente, sí, porque... Perdón, doctor, quiero separarlo entonces en dos partes. Está la parte neuronal y la parte física. Sí. Para cerrar este bloque, la parte física, todas las cardiopatías y lo que he comentado, ¿dejan secuelas a futuro? ¿Son graves? Sí, eso es lo que estamos sabiendo, qué lesiones pueden dejar en el tiempo, qué lesiones renales, qué lesiones cardiológicas, qué lesiones respiratorias pueden dejar en el tiempo, porque estamos hablando de un gran componente inflamatorio que reemplaza tejido por tejido fibrótico. El tejido fibrótico es no elástico, no amable, muerto, casi. Claro, entonces es duro, rígido, entonces habría que ver. Y a nivel de lo cerebral, como la expresión, sí. Le voy a pedir nada más el último minuto, hacemos el último corte. ¿Cómo no? Y vamos a la parte neuronal. Ahora sí, estamos de vuelta, doctor Angeletti, gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar, si te parece, la parte neuronal, que es el segundo de los grupos, ¿no? Como para hablar de afecciones. Sí, lo neuronal es el enigma, es decir, cuánta cosa nos dejó el COVID. Si arrancamos desde el aislamiento social que tuvo la gente, sobre todo la gente mayor, y qué le provocó ese aislamiento, volvemos a la depresión, a la angustia y volvemos al miedo. ¿Cuánta lesión le provocó? ¿Cuánta fobia le provocó esto? Posiblemente no sea medible, pero sí observable. Entonces debemos trabajar los gabinetes, además de, digamos, de las enfermedades comórbidas, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, todas estas cosas que la obesidad, el sedentarismo, que aceleraban el proceso COVID o lo hacían peor. Debemos hacer un gabinete psicológico y psiquiátrico de ver cuánto nos va a dejar este miedo provocado por una virosis. Perdón, quiero aprovechar para hacer un paréntesis. Todas esas patologías hoy, en un contexto de COVID casi extremo por la atención que se le está brindando, ¿están siendo atendidas como corresponde? Ese es el punto. Es decir, hoy día, justamente cuando yo hablo al principio del post-COVID, es decir, la atención que debemos darle a los cuidados de los factores de riesgo. Es decir, nos cuidamos lo necesario, creemos que nos cuidamos lo necesario, es como decir, creemos que nos cuidamos lo necesario para el COVID, hacemos todas las medidas porque es tiempo, entonces uno se puede distraer. Y en esto lo mismo, esto es la vida, si nos cuidamos, los factores de riesgo existen, de que el ser humano existe, y hoy yo podría decir que todos tenemos factores de riesgo por vivir. Pero son los factores de la vida, por tener el género que tenemos, por tener la edad que tenemos, claro, por tener la genética que tenemos. Pero a eso le agregamos los factores, digamos, que son los anteriores son los no modificables, porque yo no puedo cambiar la edad de alguien o su sexo o su genética. Pero los modificables son sí lo que podemos cambiar, que más allá de los malos hábitos, tabaco, cigarrillo, sedentarismo, estrés, están los más fuertes, que es la hipertensión, la diabetes, el colesterol, entre otros. Y esto ha hecho digamos, esta enfermedad viral y, digamos, el encerrarnos de alguna manera, que no sería el término, pero parecía que sí, esta cuarentena que nosotros hicimos, hizo que no controláramos un poco la dieta, todo el mundo habla de sobrepeso, y el dejar de seguir las enfermedades, estas enfermedades por su médico, porque el miedo privó, porque no había turnos, porque no se sabía si se podía ir al médico o no, entonces se dejaron, y muchas de estas enfermedades, sobre todo la diabetes, la hipertensión, sí, realmente se desequilibraron y empezaron a aparecer, digamos, en un momento dado, mayor inquietud que el COVID mismo. No es que el paciente
que tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene colesterol es más susceptible a infectarse. Eso depende, digamos, de la carga viral. Y puede tener contacto como no contacto. Pero no le va mejor al paciente que tiene esa comorbilidad que el que no tiene. Y hoy se ha visto que el sedentarismo y el sobrepeso juegan un papel más importante que todo esto. Entonces los cuidados es, obviamente, concurrir a su médico, volver a la dieta, volver al ejercicio que ahora medianamente se puede y volver a la toma de medicamentos, cosa que por montones de razones han disminuido la toma de los medicamentos, por supuesto, controlando su diabetes, su hipertensión o su colesterol. Sobre todo los pacientes que ya tienen patología isquémica, cardíaca, esos son los que más se tienen, como los que tienen patología respiratoria, son los que más se tienen que cuidar hoy en día. Bien, bien, excelente. Doctor, si le parece hacer un cierre, quiero que le dé un mensaje a la audiencia. Un mensaje de todo lo que ha sido este proceso desde que llegó el COVID, desde que nos encontramos hoy en esta situación, sabiendo y habiendo dado el panorama de lo que sería el post-COVID. Un mensaje, una tesis quiero que me haga de lo que ha sido esta nota. Yo, que es lo que hago prácticamente paciente a paciente de lo que concurren a mi consultorio, y la idea de la institución para transmitirla a la gente es un poco de seguridad, más allá de esto, lo que hablábamos, esta tormenta de información, donde está pendiente qué medicamentos es el más ajustado, qué vacuna es la que va a llegar, en qué tiempo, pero el mientras tanto. Depende de nosotros, depende de nuestros cuidados, depende de nuestra atención, depende de tomar la información que vale la pena, depende, digamos, del cuidado personal en cuanto a la contaminación, y depende del cuidado personal en cuanto a las enfermedades. La inmediata concurrencia o contacto con el médico para ver cómo está su patología, su estabilidad o inestabilidad, y obviamente transmitir dentro de la sociedad primera, que es la familia, esto para que se fortalezca en el tiempo, porque esto va a llevar tiempo. Sin lugar a dudas esto va a ser para largo, no sabemos cuánto, pero que se va a prolongar, y debemos no bajar los brazos y continuar en esta idea de que fundamentalmente cuidarnos, porque preservar la vida es una tarea de todos los días. Excelente. Presidente del Círculo Médico de Florencio Varela, doctor Roberto Angeletti, un placer realmente poder estar aquí y poder hacer llegar su palabra, ¿no? Una palabra autorizada con 50 años de profesión, con 50 años de dedicación a la parte médica, así que le agradezco nuevamente por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por darme este espacio y poder de alguna manera llegar a las personas a las cuales uno quiere más o menos estar y mimarlas. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Hasta gracias. Círculo Médico de Florencio Varela. Comunicate al 42 55 57 55 www.cirmedfb.com.ar